Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Carlos Suárez Mi nombre es Alex Arteaga. y les venimos a hablar de estructura de archivos en GNU Linux. Antes de hablar de la estructura de directorios, es preciso conocer qué es un directorio en sí. Un directorio es un conjunto de archivos que a su vez puede contener otros directorios. Los directorios también poseen permisos y eso es muy importante para evitar que los usuarios sin experiencia borren o modifiquen algo que no deban. El árbol de directorio nos ayuda a saber dónde se encuentra un archivo. Cuando el usuario accede a una sección en Linux, envía al usuario su directorio de trabajo, que es su directorio personal. Personalmente se describe por el home y el nombre del usuario, en donde el usuario tiene la libertad absoluta para hacer lo que quiera con sus ficheros y directorios ubicados allí. Sin embargo, no podrá hacer todo lo que quiera, ya que en Linux tiene un sistema de permisos que concede o restringe libertades sobre los directorios y ficheros que hay en Linux, aunque existe un usuario root que sí tiene permisos de hacer cualquier cosa sobre Linux. La estructura de directorios en GNU Linux. Es muy importante conocer esta estructura, ya que ellos nos permiten saber qué tipo de información contiene, donde nos ayuda para tener una mejor visión de cómo está organizado el sistema operativo GNU Linux. Además, con ellos sabremos dónde localizar lo que necesitamos. Este es el esquema de todos los componentes y directorios que se manejan en esta estructura. El directorio raíz del sistema de archivos. Es parecido al directorio raíz en C de los sistemas operativos DOS y Windows. En este nivel más alto dentro de la jerarquía de directorios es el conjunto de todo el sistema. Accesos al sistema de archivos, incluyendo los discos extraíbles, CD, DVDs, pendrives, etc. El bin almacena la mayoría de los programas esenciales del sistema. El boot, archivos estáticos utilizados por el cargador de arranque, bootloader, del sistema. Aquí encontramos archivos necesarios para el inicio del sistema, desde los archivos de configuración del cargador de arranque. El dev contiene archivos especiales del sistema, conocidos como controladores de dispositivos, device drive, los cuales se usan para acceder a los dispositivos del sistema y recursos como discos duros, modems, memorias. Aquí hay varias distribuciones como el DET HDA, que es el disco primario, el DET HDD, que es el disco esclavo del anterior. El DET mouse se utiliza para la lectura de entrada del mouse. El DET HDC, disco primario en otro slot. El DET HDD, disco esclavo del segundo slot. Y el DET FDO, generalmente son float bits. El siguiente directorio es el etc. Este directorio está reservado para los ficheros de configuración y arranque del sistema en Linux. En este directorio no debe aparecer ningún fichero binario o programa. Bajo este se deben aparecer otros subdirectorios. El etc-x11, ficheros de configuración. etc shell, ficheros de configuración básicos que son copiados al directorio del usuario cuando se crea uno nuevo. etc-config.modules, archivos donde se indica qué módulos se anexan al kernel en el momento del boot. etc-fstat, instalación de Wouter. etc-password, almacena las passwords en forma encriptada y de fechas de expiración de estas mismas. etc-sudo, lo que son todo tipo de contraseñas y los busca en el sistema.
etc. Service, tabla en la cual describe los servicios a los que tienen acceso los usuarios y por qué puesto trabajan, etc. Signes.det, archivo para configurar los demonios, etc. rc.det, init.det, contiene información para iniciar los demonios, etc. host.dyn, almacena información para configurar los permisos sobre los servicios que ofrece, etc. host.alrom, también información para configurar los permisos sobre los servicios que ofrece, etc. seedconfig, almacena archivos de configuración del sistema, por ejemplo, el idioma, el tipo de teclado, etc. initstart, contiene los archivos de boteo, arranque del sistema, el home, contiene los directorios personales, a los cuales en un sistema recién instalado no habrá ningún usuario en este directorio. Bueno, a continuación el directorio MNT, punto de montaje, montar temporalmente otros sistemas de archivos. Este directorio se utiliza normalmente para montajes temporales de unidad. Es un directorio semejante a media, pero es usado mayoritariamente por los usuarios. Sirve para montar discos duros y particiones de formas temporales en el sistema. No necesita contraseña a diferencia del directorio media. Directorio Pro contiene archivos especiales que bien reciben o envían información al kernel del sistema, información asociada con el núcleo que se está ejecutando, para obtener información de recursos utilizados en el sistema, CPU, memoria, swap, dispositivos. Este directorio es un sistema de archivos virtuales, es decir, no existe físicamente en el disco, solo en memoria. Directorio root, directorio hogar del administrador del sistema. Directorio OPT, aplicaciones adicionales, contiene paquetes de programas opcionales de aplicaciones estáticas, es decir, que pueden ser compartidas entre los usuarios. Dichas aplicaciones no guardan sus configuraciones en este directorio. De esta manera, cada usuario puede tener una configuración diferente de una misma aplicación, de manera que se comparte la aplicación pero no las configuraciones de los usuarios, las cuales se guardan en su respectivo directorio en home. Directorio lib. Estos ficheros contienen código que compartirán muchos programas, en lugar de que cada programa contenga una copia propia de las rutinas compartidas. Estos son guardadas en el fichero. Esto hace que los programas ejecutables sean menores y reduce el espacio usado en el disco. Directorio sbin contiene programas esenciales del sistema que son únicamente accesibles al administrador root. Directorio tmp, archivos temporales del sistema. Es un directorio donde se almacenan ficheros temporales, por ejemplo, por el navegador de internet. Cada vez que se inicia el sistema, este directorio se limpia. Directorio USR. Este es uno de los directorios más importantes del sistema, puesto que contiene los datos, programas y libera uno de los de usos comunes para todos los usuarios. Este se divide en varios subdirectorios, por así decirlo. El directorio USR bin, herramientas de uso general. Allí también se guardan muchos de los programas ejecutables de Linux. USR doc, documentación general del sistema. USR etc,
Ficheros de configuración generales. USR Games. Juegos y programas educativos. USR Include. Cabeceras de librerías del lenguaje de programación C. USR Info. Ficheros de información de GNU. UserLib. Librerías generales de los programas. USR Local. Está diseñado para la personalización local del sistema. Por lo general, gran parte del software local se instala en los subdirectorios de este directorio. USR Man. Páginas del manual de Linux. USR SBIN. Programas del administrador del sistema. USChart. Datos independientes de la arquitectura del sistema. USR Shared Dict. Diccionario de palabras. USR Shared Doc. Documentación variada sobre el software instalado. USR Shared Man. Páginas del manual. USR SRC. Archivos que almacenan el código fuente de diferentes programas del sistema. El directorio bar. Este directorio contiene información temporal de los programas, lo cual implica que se pueda borrar su contenido. También se divide en varios subdirectorios. Directorio bar lib, información de variable de configuración. Bar look, archivos para los bloqueos. Bar log, contiene archivos bitácora misceláneos. La mayoría de los archivos bitácora se deben escribir en este directorio o en subdirectorios apropiados, como lo siguiente: LaxClock, registros del último acceso de cada usuario. Messenger, mensaje del sistema desde syslog. WTMP, registro de todos los accesos y salidas. Bar spool, área para spool, encarrillar. De algunas aplicaciones se utilizan para guardar datos que son de manera transitiva, como el correo y las noticias recién recibidas o puestas en cola para transición de otro sitio. Bar spool mail, archivos de correo de los distintos usuarios. A continuación, archivo virtual. Un archivo virtual es un archivo de uso temporal que es utilizado por los procesos del sistema mientras se están ejecutando dichos procesos. Estos archivos se crean durante la ejecución de un sistema y los utiliza para el almacenamiento de información, intercambio y organización mientras se ejecutan el sistema. Su tamaño es muy variable y terminan al detener la ejecución del sistema. Muchos de ellos son borrados. Directorio PRO. El directorio PRO es un sistema de archivos virtuales. No se encuentra en ningún dispositivo físico, sino que es constituido y presentado dinámicamente cada vez que lo solicitamos al núcleo, al igual que el contenido de sus archivos y sus directorios. No existe realmente, sin embargo, puedes explorarlos. Sus archivos de tamaño cero no son ni binarios ni textos. Sin embargo, pueden examinarlos y desplegar su contenido. Este directorio especial contiene todos los detalles del sistema Linux, incluyendo el kernel, procesos y parámetros de las configuraciones. Estudiando el directorio PROM puedes aprender cómo los comandos de Linux trabajan e incluso es posible realizar las tareas administrativas. La mayoría de los archivos virtuales siempre tienen una marca de tiempo, timestamp actual, lo que indica que están constantemente siendo actualizadas. El directorio PROM en sí mismo es creado cada vez que arrancas tu equipo. Se requiere ser root para poder examinar completamente el directorio en su totalidad. Algunos de los archivos, tales como los relacionales al proceso, son
propiedad del usuario que los ejecutó, y aunque casi todos los archivos son de solo lectura, hay algunos pocos con permisos de escritura, notablemente en ProstFit, que permite realizar cambios en los parámetros del kernel. Queda claro que debe ser muy cuidadoso con esto. La tabla de procesos. La tabla de procesos. Para poder planificar los procesos tenemos que saber qué es en sí un proceso. Es todo sistema operativo. Un proceso está representado por una estructura de datos donde se guarda toda la información relevante de este, el PCB, Process Control Block. Si alcanzamos todos los bloques de control del proceso del PCB mediante un array o bien una lista enlazada, obtenemos la tabla de procesos. Esta tabla toma información de cada uno de los procesos. Cada proceso consta con un identificador, ID, identificador de proceso, para un correcto uso y control. ¿Qué contiene la imagen de proceso? Está formado por, primero, un PCB, segundo, una pila, y tercero, un código, cuarto, los datos. En Linux, cada proceso del sistema tiene dos estructuras que lo identifican. El PCB, que es una estructura del tipo struct_tal, y una estructura struct_info. En Linux, el PCB, la estructura struct_int, es una estructura que aparece todo tipo de información sobre este proceso. Como se puede observar aquí en la tabla del proceso de esta estructura. La estructura struct_info contiene información de bajo nivel sobre el proceso. La adición de tal string y tal info de un proceso es única en todos los procesos. De allí que se utilice en muchas ocasiones para identificar a un proceso. Ambas estructuras están situadas en la zona de los datos del núcleo y por lo tanto sus direcciones lógicas se menean igual para todos los procesos. Esto no quiere decir que sean idénticas, todo lo contrario, son distintas para cada proceso. BSP es un registro especial donde el sistema operativo agrupa toda la información que necesita conocer respecto a un proceso en particular. Cada vez que se crea un proceso, el sistema operativo crea el BSP correspondiente para que sirva como descripción del tiempo de ejecución durante la vida del proceso. Cuando el proceso termina, su BSP es borrado y el registro puede ser utilizado por otros procesos. Un proceso resulta como conocido para el sistema operativo y por tanto elegible para competir por los recursos del sistema, como cuando existe un BSP archivo asociado a él. El bloque de control de proceso de una estructura de datos con campos para registrar los diferentes aspectos en la ejecución del proceso y la utilización de los recursos. La información que almacena el BSP incluye típicamente algunos o todos los campos siguientes. Identificador del proceso. Proceso identificador. Estado del proceso. El contador del programa. Dirección máxima de la instrucción para ejecutar. Valores de registro de la CPU se utilizan también en el cambio del contexto. Espacio de direcciones de memoria. A continuación explicaremos algunos comandos básicos de GNU Linux. Primero, debemos abrir nuestra terminal . Aquí empezaremos con el comando ps. Este comando muestra en pantalla un listado de los procesos que se están ejecutando en el sistema. Este tiene algunos parámetros que ayudan a la utilización e información que uno quiera adquirir de este proceso. Por lo menos el parámetro
out. Muestra todos los procesos con el nombre del usuario, el PID y los nombres. El parámetro A lista todos los procesos de los usuarios. El parámetro U lista la información del proceso que se está corriendo, la utilización de CPU y memoria, entre otros. Ahora aprovecharemos e implementaremos el comando kill. Este comando, su principal función es eliminar o matar los procesos. Este debe estar antecedido del parámetro 09 y posteriormente el número del proceso a eliminar. En este caso tomaremos cualquiera al azar y eliminaremos este proceso. Volvemos a listar nuevamente el parámetro ps out y como notamos el proceso 2805 ya no se encuentra. Bueno, limpiamos nuestra terminal y explicaremos el comando ps3. Este comando lo que hace es que todos esos procesos que se están en ejecución en nuestro sistema los organiza en forma de árbol o en forma jerárquica para una mejor visualización, por así decirlo. Este comando también cuenta con algunos parámetros, como el parámetro A. Este parámetro muestra los argumentos de líneas de comando. Si la línea de comando de un proceso termina, este proceso se indica entre corchetes. También está el parámetro C mayúscula. C minúscula. Este desactiva abreviar las ramas iguales. Y por último implementaremos otro, que es el comando A mayúscula. Ahora sí, este comando lo que hace es que utiliza ASCLL para dibujar el árbol. Por último, montaremos el comando top. Nuevamente limpiamos el comando top. Este comando lo que hace es que muestra en tiempo real la ejecución de todos los procesos que están en el sistema. Como podemos notar en la primera línea, en esta primera línea nos muestra el tiempo de actividad y carga media del sistema, lo que es la hora actual, tiempo de estado de
encendido, número de usuarios y carga media de intervalos de 5, 10 y 15 minutos respectivamente. La segunda línea nos muestra las tareas que se está realizando. La tercera línea nos muestra el estado de la CPU. El estado de la CPU, lo que es US es el tiempo de CPU del usuario, SI, tiempo de CPU en el kernel, el ID, tiempo de CPU del proceso inactivo, WA, tiempo de CPU en proceso en espera, HI, interrupción del hardware y por último SI, que es el tiempo de CPU en interrupciones del software. Esta cuarta línea de aquí nos indica lo que es la memoria virtual y esta última línea nos indica lo que es la memoria, esta línea de aquí arriba, la cuarta nos indica la memoria física y la quinta nos indica la memoria virtual. También podemos percatar en el cuadro de abajo que se divide en columnas. La columna PID es el indicador del proceso. La columna user, el usuario propietario del proceso. La columna PR, prioridad del proceso. Si pone RT, es que se está ejecutando en tiempo real. NI, asigna la propiedad. BIRT, cantidad de memoria virtual utilizada por el proceso. RES, cantidad de memoria RAM física que utiliza el proceso. SHR, memoria compartida. La columna S muestra el estado del proceso, porcentaje CPU, obviamente el porcentaje CPU utilizado desde la última actualización, porcentaje main, porcentaje de memoria física utilizada por el proceso desde la última actualización, el time, tiempo total de CPU que ha usado el proceso desde su inicio, y el comando utilizado para iniciar el proceso. Bueno, esto es todo lo que podemos explicarles de este sistema operativo GNU Linux y estos comandos. Espero que les sirva de mucho. Gracias.